Después de esto no queda más remedio que presentar a Alexis. Ah, no, hay que saludar también a José Hernández, que llegó tarde. Ah, no, a Caratayud ya lo saludé. El general Peñalosa, que vino con toda la prole, muchas gracias. Y bueno, como dicen en el béisbol, play ball con Alexis. Bueno, yo tengo que decir, como Pedro Vargas, aquí todo el mundo es muy joven y no recuerdan a Pedro Vargas, pero Pedro Vargas fue un gran bolerista mexicano que cuando terminaba una actuación decía, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y debo comenzar agradeciéndoles a ustedes esto, porque como bien dijo Oscar, aquí hay una muestra de lo mejor de la intelectualidad y de la gente representativa de Miami. Entonces, claro, uno se siente muy exaltado de poder estar aquí agradeciéndole a ustedes su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tenía la idea, ¿no?, de destacar la personalidad de Abel Ibarra, que es mi cómplice desde hace más o menos 50 años. Sí, ya más o menos. Exactamente. Y la presencia de Oscar Aza y de Pedro Corzo, que son... Pero no tiene mucho sentido que hable mucho de eso, porque ustedes acaban de oír a Oscar Aza. Oscar Aza es un modelo de algo que tiene que regresar, que es el periodista culto, el periodista que no es divo, que no se siente una prima donna absoluta, que no se regodea y no se deja secuestrar por el narcisismo. El periodista sencillo, amable, pero culto, que informa con responsabilidad. Y que cuando uno va a sus programas, no actúa como que si la estrella es él, sino que reconoce y cuida mucho que quede claro que la estrella es el invitado. Y entonces le da chance al invitado de hablar. Por eso a uno le complace mucho asistir al programa de Oscar Aza. Entonces, ya ustedes lo vieron. Es un hombre culto, es un hombre como deberíamos ser todos los periodistas. Pedro Corzo, además de ser un periodista culto, tiene algo muy importante que destacar. Cuando todos estábamos en la universidad estudiando y echando vaina en la universidad y haciendo el papel de líder estudiantil, ya Pedro Corzo estaba preso. Ya era un preso de la dictadura cubana, porque desde chiquitico, de los 14 a los 15 años, ya comenzó a hacerse sentir en su pasión por la libertad. Entonces, que uno pueda estar en una tarde como esta, acompañado por dos periodistas como Pedro Corzo y Oscar Aza, y de un poeta como Abel Ibarra, que es uno de los mejores escritores de su generación en Venezuela, pero que nunca se le reconoció porque no se entregó a las roscas de la cultura, ni aduló a los medios de comunicación social. Pero yo los invito a que lean cualquier cosa que haya escrito Abel para que ustedes vean que Abel es un periodista de rango, de tronío, un periodista de altísimo vuelo, un escritor de altísimo vuelo. Bueno, yo no quería hacer una intervención porque después de las cosas que dijeron Pedro y Oscar, realmente ya hay muy poco que decir sobre el libro, pero yo quiero decirles lo siguiente. Mi hermano del alma, Telman Urgelles, que también es cómplice mío desde hace varias décadas, o yo soy cómplice de él porque él es más importante que yo, es un cineasta de primera línea. Bueno, claro, Malena lo ayuda, no es que él... Telman Urgelles, cuando estábamos hablando del libro, me dice, Alexis, hay que recordarle a la gente que nuestro profesor en la Universidad Central de Venezuela, nuestro profesor Manuel Caballero, que es uno de los historiadores más importantes de toda la historia de Venezuela, Manuel Caballero una vez escribió que los 40 años de democracia civil, o sea, los 40 años que van de 1958 a 1998, fueron los mejores años de toda la historia de Venezuela, desde los tiempos precolombinos hasta hoy,
Nunca hubo un momento tan estelar en Venezuela como esos 40 años de democracia civil. El chavismo ha jugado a desacreditar, a satanizar la democracia civil, la llama Cuarta República de una manera peyorativa. Y desafortunadamente, algunos de nuestros dirigentes jóvenes, muy brillantes, muy valientes, muy patriotas, pero han comprado el discurso de Chávez. Entonces hablan también de una manera despectiva de la democracia civil. Desde luego, no, muchos de ellos porque no la conocieron. Entonces, uno de los objetivos del libro era que la gente, sobre todo los menores de 30 años, conocieran cómo funcionó esa democracia, porque ese fue un momento positivo con todas sus carencias y con todas sus dificultades, pero fue un momento de logro en la historia de Venezuela y es un momento al cual hay que regresar. Yo recuerdo que estaba dando una conferencia en la facultad de Derecho de la Universidad de Jalapa, en México, en Veracruz, México, a los estudiantes de Derecho, y entonces ellos muy pesimistas, ¿no? Pues ese pesimismo vital que arrancó con la destrucción de la Armada Invencible y se ratificó con la pérdida de Cuba y Puerto Rico, y ese pesimismo vital lo expresa mucho la generación del 98 española, donde está Unamuno y toda esa gente, ¿no? Y Ortega y Gasset. Los mexicanos, como nosotros, como los cubanos, como los dominicanos, son muy pesimistas. Todos los muchachos estaban hablando del desastre que era México, México una basura, esto no puede ser. Yo les dije, mire, les voy a decir algo, sean críticos. Está bien que critiquen a su sociedad, porque eso los impulsa a buscar la manera de mejorarla. Pero no se olviden de esto que les voy a decir. Nosotros en Venezuela, esto ocurrió el año antepasado, nosotros en Venezuela queremos ser ahorita como es México ahora. Queremos volver a ser como es México ahora, porque Venezuela es una tragedia. Venezuela ha sido devastada por esta pesadilla castrochavista. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos transmitirle a las nuevas generaciones. Y quiero echarle a ustedes 3 cuentos, para no hablar demasiado, 3 anécdotas, para que ustedes vean lo que fue la democracia civil. La primera era que yo estaba de presidente de la Federación de Centros Universitarios en la Universidad Central de Venezuela. La Federación de Centros Universitarios es la federación que agrupa todos los centros de la universidad. Y entonces vino la fecha de la batalla de la Victoria. La batalla de la Victoria durante el proceso de la independencia de Venezuela fue muy importante porque esa batalla fue librada sobre todo por estudiantes que el general José Félix Rivas reclutó porque ya las fuerzas patriotas estaban muy diezmadas para ir a cumplir la batalla. Bueno, y entonces los estudiantes de lo que llamaban la Real y Pontificia Universidad de Caracas, o sea, lo que hoy en día es la Universidad Central de Venezuela, y los estudiantes del Seminario Tridentino de Caracas, acompañaron al general José Félix Rivas y ganaron esa batalla. Entonces quedó eso como el símbolo de la juventud, y eso es el Día de la Juventud. El 14 de febrero, que se escenificó esa batalla, ese es el Día de la Juventud en Venezuela. Entonces, bueno, Carlos Andrés Pérez estaba de presidente y le dice al secretario de prensa de la presidencia, tú debes haberlo conocido, Oscar, José Hernán Briceño. ¿Cómo no? Ah, claro. Le dice a José Hernán Briceño, mire, José Hernán, organice un acto para celebrar el Día de la Juventud. ¿En dónde, presidente? En La Victoria, en la ciudad de La Victoria, donde fue la batalla. Entonces le dice José Hernán, ¿cómo no, presidente? A la semana llega José Hernán Briceño y le dice, mire, presidente, ya todo está listo para el acto, lo que necesitamos es escoger el joven que va a hablar. Entonces Carlos Andrés dice, no, el joven que va a hablar tiene que ser el que sea presidente de los estudiantes de la Universidad Central, porque ese es en este momento el dirigente juvenil más importante del país. Entonces le dice José Hernán, caramba, presidente, pues eso es peligroso, porque ese muchacho es un muchacho joven y además es izquierdoso y él puede echarle una vaina a usted en el discurso, puede hacerlo quedar muy mal. Y entonces Carlos Andrés Pérez le dijo esto, que para mí es un aprendizaje que me quedó grabado en el corazón y debajo de la piel. Le dijo, eso me lo contó el propio José Hernán, mire José Hernán, las instituciones se respetan, ¿entiendes? El presidente de esa cuestión es ese muchacho y yo tengo que correr mi riesgo porque las instituciones se respetan. Esa era la democracia civil. Esa era la democracia civil. El otro cuento que tengo que echarles es sobre el presidente Lucinche, que ha sido tan maltratado, sobre todo por los medios que fue tan maltratado, sobre todo por los medios de comunicación social.
Esto me lo contó una colega periodista, amiga tuya, Ibeisi, también, que es, ¿cómo se llama? No me meten bien en eso. ¿Ah? No, no, era la jefa de prensa de Lucinchi, chica. Sí, esa misma, esa misma. Sí. No, hombre, fíjense, ¿no? Mariela Ávila. Me lo contó Mariela Ávila, tremenda periodista, tremenda amiga, y en ese momento era la jefa de prensa de Lucinchi. Ella me cuenta que en un momento dado, Lucinchi le dice a ella, que era la jefa de prensa, Mariela, vámonos. No quiero que la Casa Militar sepa lo que voy a hacer, ¿entiendes? Porque me van a empezar a joder con toda la seguridad, el montón de carros. No, yo quiero que vámonos nosotros dos solos, ¿entiendes? ¿Y para dónde vamos, presidente? Ya vas a ver. Entonces, claro, él se fue y se armó un lío en la Casa Militar. Bueno, ahí está el general Peñalosa que sabe lo que estoy hablando. Se armó un lío en la Casa Militar porque el presidente sin la escolta y los motorizados y la cosa. ¿Y ustedes saben para dónde iba el presidente? El presidente iba a darle una sorpresa en su fiesta de cumpleaños a el jefe de la oposición, que era Pedro Pablo Aguilar, secretario general de COPEI. Eso era la democracia civil. Éramos adversarios, pero no éramos enemigos. ¿Sí? Éramos adversarios en lo político, pero nos queríamos humanamente todos. Bueno, y el otro cuento que quiero echarles es de otro presidente, también muy maltratado por los medios de comunicación social, sobre todo por la televisión, sobre todo por Radio Caracas Televisión, que, bueno, él se vengó porque él dejó una frase para la historia. Él dijo: Venezuela es un país de empresarios opulentos con empresas quebradas. Porque realmente eran empresarios acostumbrados a vivir bajo la protección del Estado. Estaba yo de presidente de una comisión, era diputado y estaba de presidente de una comisión de la Cámara de Diputados que tenía que investigar la actuación, las actuaciones foráneas dentro de las poblaciones indígenas de la Amazonia venezolana. Entonces, al día anterior, el día antes de salir para esa investigación, pues con los diputados, ahí estaba Eduardo Morales Gil, Pedro, los diputados eran Eduardo Morales Gil, David Nieves, bueno, Gley Saba, etcétera, etcétera. Antes de salir, la tarde antes de salir para Amazonas a hacer la investigación, Moisés Benaín ya estaba en el Congreso, ya sabe lo que estoy hablando, me llama Ángel Vivas. Ángel Vivas era el director de Secretaría del Ministerio del Interior. El ministro del Interior era un venezolano, pero de los más gratos que ha existido, que se llamaba Rafael Andrés Montes de Oca, le decían el Pepi Montes de Oca. Entonces Ángel me llama y me dice: Alexis, el Pepi quiere que pases esta tarde por aquí porque le tiene que pedir un favor. Entonces le digo: ¿un favor? ¿Y qué quiere el Pepi? Bueno, vale, esa vaina, esa comisión que tú presides de los indios, que él quiere hablarte de eso. Entonces, bueno, dile, yo paso por allá. No, sí, vente, que yo te invito a cenar. Yo te invito a cenar, porque así éramos, ¿no? Yo estaba en la oposición y ellos en el gobierno, pero así nos tratábamos, ¿eh? No, vente, que yo te invito a cenar. Entonces, bueno, al final de la tarde yo me fui para el Ministerio del Interior. Entonces Pepi me dijo algo muy importante. Mira, Alexis, ustedes son la oposición, pero todos los poderes del Estado, o sea, el poder legislativo que yo representaba en ese momento y el poder ejecutivo que él representaba, todos los poderes del Estado están obligados a contribuir para que el Estado logre sus objetivos. Yo necesito que esa comisión que tú presidas vaya a Puerto Carreño. Puerto Carreño es un sitio colombiano en la desembocadura del río Meta, en el río Orinoco. Es un pueblo, una localidad colombiana. Y claro, yo me sorprendí, porque digo: Pepi, pero eso es Colombia, ¿qué vamos a hacer nosotros en Puerto Carreño? Bueno, chicos, que la Guardia Nacional parece que está echando vaina, entonces maltrató a unos colombianos allí y nosotros queremos que vaya gente del Congreso para que ellos vean la importancia que nosotros le damos a ellos. Que no sea gente del gobierno, sino que sea gente del Congreso, donde están ahí todas las fracciones políticas, para que ellos vean la importancia que le damos a eso. Y esta anécdota la quiero contar sobre todo porque los colombianos se han portado muy bien con nuestra gente de la diáspora, nuestra gente que anda huyendo, perseguida por el hambre, y entonces es bueno que los colombianos sepan que durante la democracia civil así se les quería. Entonces nosotros fuimos a Puerto Carreño, llegamos ahí, nos reunimos, nos pasamos todo el día allí, tuvimos que salir porque el avión tenía miedo, el avión que teníamos tenía miedo de salir de noche, entonces no pudimos quedar a dormir, pero bueno,
Nos pasamos todo el día allí. Cuando llegué a Puerto Ayacucho, que es la capital de Amazonas, de la Amazonia venezolana, estaba por casualidad el presidente Herrera Camping allí, por casualidad. Entonces, por la mañana fuimos a la casa del gobernador a desayunarnos con el presidente, los diputados, y el presidente me dice, Alexis, vente para acá, ven acá que tengo que preguntar una cosa. ¿Fueron a Puerto Carreño? Le digo, sí, presidente, ¿cómo no? Ajá. ¿Qué te dijo el Pepi? No, que fuéramos y que ayudáramos a esa cuestión. Y fueron, sí, bien. Ajá. ¿Qué te pareció? Le digo, bueno, chévere, presidente, no se preocupe por eso. Entonces el presidente Herrera me dijo, gracias, Alexis, porque para nosotros las relaciones con Colombia son una niña bonita. ¿Sí? Proteger las relaciones con Colombia era muy importante. Entonces les quería contar estas 3 anécdotas. Las van a encontrar en el libro y muchas otras que no van a encontrar en el libro. Hay una que me contó Telman Urgelle, por ejemplo, que es muy importante, que era Rodolfo Quintero, Telman. Ajá. Rodolfo Quintero, un comunista venezolano en tiempos de la guerrilla, pero era un profesor universitario, no era ningún terrorista, nada de esas cosas. Rodolfo Quintero andaba escondido, pues, porque los comunistas andaban escondidos, porque se habían puesto al servicio de la dictadura cubana. Entonces llega el equipo de seguridad, el equipo de inteligencia, y le dice al presidente, presidente, aquí está, tenemos localizada la concha es el escondite de Rodolfo Quintero. Ya estamos saliendo para allá a buscarlo y a ponerlo preso. Ah, dame acá, ¿dónde es eso, tío? Ah, y ahí no hay teléfono. Sí, como no, presidente, ahí está toda la información, está el teléfono de la casa y todo. Ok, vayan a buscarlo y pongan preso ese carajo. Entonces, cuando se van los policías, Rómulo Betancourt coge el teléfono, marca el teléfono de la casa y le dice mira, Rodolfo, no se sabe ni esconder, pendejo, vete de allí que ya va la policía para allá. Entonces, a eso es que nosotros queremos regresar, a esa Venezuela donde había problemas, donde había pobreza, donde había corrupción, donde había abuso de poder, pero donde la política del Estado no era producir pobreza, no era abusar del poder, no era facilitar y promover la corrupción, sino que esos eran males que teníamos que superar. No es como ahora que los delincuentes comunes tomaron el poder y que es necesario sacarlos, y la pequeña contribución de uno es escribir para ayudar a sacarlos. Muchas gracias. Bueno, a cada cual mejor de estas intervenciones que reconforta, como decía antes, pero falta saludar a Getulio Tirado, que está por allá, se me había perdido. Warner Jiménez, exalcalde o alcalde todavía de Maturín, pero quien está perseguido aquí en Venezuela por ese muchacho que llaman Diosdado Cabello. Está también aquí. Fíjense ustedes que el cariño obnubila el corazón. De tanto quererlo, se me olvidó que estaba aquí, que es Lucho Limansky. ¿Dónde está Lucho? Y su hijo, con quien yo trabajé hace muchísimos años en Radio Caracas, que por casualidad vino y también termina siendo un placer encontrarse con gente de la casi infancia. Joseph Hagi, ¿dónde está? Profesor Hagi, míralo ahí. Saludos, gracias por venir. Y creo que las campanas tocan a rebato. Gracias por venir con nosotros y vamos a tomarnos un vinito.